estimados congresistas. Tenemos la sustentación del congresista delegado, el almirante Jorge Montoya, el informe final de la denuncia constitucional 351. Señor secretario técnico de lectura. Propuesta de informe final de la denuncia constitucional 351 interpuesta por la congresista Patricia Rosa Chirino Venegas contra la expresidenta del Consejo de Ministros Betsy Betsabe Chávez Chino por la posible infracción a los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución. Gracias, secretario técnico. Se concede el uso de la palabra al congresista delegado, señor Jorge Montoya Manrique, para que en el término de 10 minutos pueda sustentar la referida propuesta de informe final. Tiene la palabra el congresista Jorge Montoya. Gracias, señora Presidenta. Adelante. Señora Presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, colegas congresistas, en mi calidad de congresista delegado paso a sustentar de manera resumida el informe final de la presente denuncia constitucional. Resumen de hechos. La denuncia constitucional sostiene que Betsy Betsabe Chávez Chino, ex jefa del Consejo de Ministros, habría actuado de forma concertada con otros altos funcionarios en la perpetración del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, donde el expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, ofreció un mensaje a la nación que se vio en todos los canales de televisión, así como en diversas plataformas electrónicas. En dicha locución anunció una serie de medidas, entre las que figuraba la disolución temporal del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional, la elección de un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Carta Magna, el toque de queda en todo el país y la reorganización del sistema de justicia. En la denuncia constitucional formulada se sostiene que ante el evidente e inconstitucional golpe de Estado perpetrado, el Pleno del Congreso de la República declaró con 101 votos a favor la permanente incapacidad moral del expresidente Pedro Castillo Terrones, su inmediata vacancia y, en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de nuestra Carta Magna. El Ministerio Público dispuso la detención de José Pedro Castillo Terrones por el presunto delito de rebelión en flagrancia, regulado en el artículo 346 del Código Penal y por quebrantar el orden constitucional. En el marco de las investigaciones por el fallido golpe de Estado, la entonces fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la denuncia constitucional número 328 contra la señora Betsy Betsabe Chávez Chino y otros como coautores de la Comisión del Delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional en la modalidad de los delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado. En el marco de la etapa de audiencias de la antes citada denuncia constitucional 328, el día 27 de enero del 2023, el fiscal Marco Guamán Muñoz refirió ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fechas y hechos que tuvieron lugar después del fracasado golpe de Estado que culminó con la detención del expresidente José Pedro Castillo Terrones. En ese sentido, el fiscal refirió entre los elementos de convicción que existe evidencia que la ex jefa del Consejo de Ministros habría actuado en forma concertada, conjuntamente con sus co-investigados. Adicionalmente presentó los testimonios de los periodistas de TV Perú, Cintia Malpartida Guarniz y Antonio Pantoja Ochoa, quienes fueron convocados por Betsy Betsabe Chávez Chino para que se hiciera la cobertura del mensaje presidencial. En la audiencia del 30 de enero del 2023, la ex jefa del Consejo de Ministros, Betsy Betsabe Chávez Chino, afirmó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que desconocía totalmente el contenido del mensaje a la Nación que se emitió el 7 de diciembre de 2022. Así como el ex premier señaló que suponía que el ex mandatario se iba a pronunciar sobre la tercera moción de vacancia en su contra, mas no que daría un golpe de Estado. Como medio probatorio de la denuncia constitucional, se presenta un video que registra la grabación del mensaje a la Nación del 7 de diciembre del 2022. En dicho material audiovisual, minuto 050 del video, se puede observar al expresidente haciendo señas a una persona para que se acerque a donde se encontraba él. Acto seguido se acerca a una mujer a quien Castillo le ordena avisa que es un mensaje a la Nación.
De inmediato la mujer se da vueltas y se aprecia a quién sería Betsy Betsabé Chávez Chino, quien con su tono de voz señala que hay que avisar que es un mensaje a la nación. Adicionalmente, se aprecia a Pedro Castillo dando órdenes respecto de su aparición previa al mensaje. Se escucha lo que sería la voz de la ex premier replicando las órdenes del entonces presidente. Asimismo, en el minuto 5:16 del video se aprecia que Pedro Castillo pregunta si se encontraba el ex ministro Salas y al enterarse que estaba afuera pregunta a la ex premier, ¿lo hacemos pasar? Escuchando de inmediato la voz de quien sería la denunciada quien responde después. Aunado a ello, se tiene la información revelada por el programa dominical Panorama de Panamericana Televisión, emitido el 19 de febrero del 2023, el cual señala que, de acuerdo a la testigo citada en el informe, el ex titular de la presidencia del Consejo de Ministros de la PCM, Betsy Betsabé Chávez Chino, le aseguró que elaboraría un decreto supremo en el contexto de la anunciada disolución del Congreso e instauración de un gobierno de excepción, así como reestructurar el Ministerio Público y el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. En el mencionado reportaje se revelan las declaraciones del exministro del Interior, Willy Huerta, quien señala que el expresidente de la República le pidió resguardo para la vivienda de Aníbal Torres y Betsy Chávez. Finalmente debe considerarse lo señalado por el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo Arana, quien el día 12 de diciembre del 2022 reveló a Panamericana Televisión que, según información obtenida a través del Ministerio Público, el discurso golpista que leyó el expresidente Castillo fue encontrado en una computadora asignada a la PCM. En ese sentido, a partir del material audiovisual ofrecido como medio de prueba en la denuncia constitucional y la información revelada por el programa dominical Panorama, se evidencia que la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Betsabé Chávez Chino, habría faltado la verdad en sus declaraciones ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que pertenecería al grupo que perpetró el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, en el cual la denunciada tenía rol y funciones a ejecutar luego del mismo. Infracciones constitucionales. Se imputa a la denunciada la infracción de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Estado. 3. Descargo de la denunciada. Betsy Betsabé Chávez Chino, expresidente del Consejo de Ministros en su calidad de investigada en la denuncia constitucional 351, fue notificada válidamente de los hechos que se le imputan el 30 de julio del 2024, de acuerdo con el literal D1 del inciso D del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Se le otorgó un plazo de 5 días hábiles para presentar su descargo. Sin embargo, hasta el 6 de junio del 2025, la investigada no ha presentado ningún descargo respecto de los cargos en su contra. La falta de presentación de descargos por parte de Betsy Betsabé Chávez Chino implica que, conforme al literal 1.1 del Reglamento del Congreso, el trámite se tiene por absuelto. Esto significa que si existen pruebas o indicios suficientes que hagan presumir la comisión de un delito o infracción constitucional, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales puede proceder a emitir el informe final correspondiente. Análisis. Teniendo en consideración lo expuesto en los párrafos precedentes, se han determinado los hechos más relevantes junto con los medios de prueba pertinentes. 4.1. Material audiovisual del mensaje a la nación del expresidente Pedro José Castillo Terrones. Este video registra la grabación del mensaje del 7 de diciembre del 2022. En él se aprecian los minutos previos y posteriores al mensaje, incluyendo el momento en que el expresidente Castillo hace señas para que se acerque una mujer, identificada como Betsy Betsabé Chávez Chino, a quien le avisa que es un mensaje a la nación. Chávez Chino, con su tono de voz, replica: hay que avisar que es un mensaje a la nación. También se observa a Pedro Castillo dando órdenes respecto a su aparición previa al mensaje y se escucha la voz de la ex premier replicando dichas órdenes. En el minuto 5:16, Pedro Castillo pregunta si se encontraba el exministro Salas y, al enterarse que estaba afuera, le pregunta a Chávez Chino, ¿lo hacemos pasar? A lo que la denunciada responde después. Esta sucesión de hechos evidencian que la ex premier Betsy Betsabé Chávez Chino estuvo en las coordinaciones acompañando al entonces presidente, siguiendo y dando órdenes, para lo cual luego fue un inconstitucional e ilegal golpe de Estado. 4.2.
Reportaje del programa Panorama que da cuenta del testimonio de una testigo clave en la investigación. Este reportaje revela las declaraciones de una testigo que asegura que Betsy Besabé Chávez Chino le aseguró que elaboraría un decreto supremo después de que Castillo terminara de leer el mensaje, que tendría como fin implementar las medidas anunciadas por el exmandatario, disolver el Congreso, instaurar un gobierno de excepción, así como reestructurar el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. 4.3. Nota del programa 24 horas en Panamericana Televisión, donde se señala que el discurso de José Pedro Castillo Terrones se encontró en una de las computadoras de la PCM. El expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo Arana, reveló el 12 de diciembre del 2022 que, según información del Ministerio Público, el discurso golpista que leyó el expresidente Castillo fue encontrado en una computadora asignada a la presidencia del Consejo de Ministros, PCM, lo que indicaría que se preparó desde la PCM. 4.4. Testimonio de los periodistas Cintia Malpartida Guarniz y Antonio Pantoja Ochoa. Estos periodistas fueron convocados por Betsy Besabé Chávez Chino para realizar la cobertura del mensaje presidencial. Este hecho se presenta como evidencia de que la actuación concertada de Chávez en la perpetración del golpe de Estado. Los hechos investigados acreditan que Betsy Besabé Chávez Chino, como es presidente del Consejo de Ministros, infringió grave y reiteradamente los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú, al no solo presenciar un ilegal e inconstitucional golpe de Estado, sino también al presuntamente haberlo coordinado y haber participado activamente en su gestación. 5. Determinación de los hechos en materia de investigación. En base a los hechos incriminatorios en materia de este análisis, surgidos de las pruebas ofrecidas en la denuncia constitucional y su respectiva calificación por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se ha logrado determinar las responsabilidades siguientes. 5.1. Se determinó que la denunciada Betsy Besabé Chávez Chino habría incurrido en la vulneración de los deberes para con la patria, establecido en el artículo 38 de la Constitución Política del Perú, que señala: todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú, proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. La denunciada Betsy Besabé Chávez Chino, en su rol de expresidente del Consejo de Ministros, participó en el quebrantamiento del orden constitucional. Esta acción se considera especialmente grave debido a su posición y el deber constitucional que tenía para con la patria y la nación peruana. 5.2. Se determinó que la denunciada habría incurrido en la vulneración del artículo 39 de la Constitución Política del Perú, que señala a todos los funcionarios y trabajadores públicos que están al servicio de la nación. Esto implica la obligación de servir a los intereses de la nación, respetando en todo momento el Estado de Derecho, la democracia y la propia Constitución. 5.3. Se determinó que la denunciada habría incurrido en la vulneración del artículo 45 de la Constitución Política del Perú, que señala: el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Advierte que ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de este poder, siendo esto constitutivo de rebelión o sedición. Conclusiones y o recomendaciones. De conformidad con el inciso D.6 del artículo 89 del Reglamento del Congreso y en virtud del análisis realizado, el presente informe final concluye en lo siguiente: acusar a Betsy Besabé Chávez Chino, en su condición de presidente del Consejo de Ministros, por la presunta infracción a los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú, por su activa participación en la ejecución de acciones previas y posteriores, así como durante la inconstitucional e ilegal golpe de Estado realizado el 7 de diciembre del 2022. Por el expresidente José Pedro Castillo Terrones. Propuesta: de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente del Consejo de Ministros, Betsy Besabé Chávez Chino, por la infracción de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Estado. Es cuanto informo, señora Presidente, para la consideración y debate en el seno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Muchas gracias. Gracias, congresista delegado